No sobrecargar. Nos dice precisamente la palabra en el libro de los Hechos que los apóstoles decidieron, así textual, junto al Espíritu Santo, no imponerles más cargas que las necesarias. Más allá de la situación puntual, a lo que quisiera referirme muy brevemente es a esta dimensión del amor tierno que se manifiesta en la atención para no sobrecargar. De esto podríamos hacer un verdadero tratado acerca de no imponer más cargas que las necesarias, porque evidentemente para convivir es necesario que algunos se ocupen de unas cosas y que otros nos ocupemos de otras. El punto es no sobrecargar. Es decir, que por un lado, lo hemos dicho también tantas veces, ¿verdad? Estamos en la vida para hacer lo bueno, pero también para evitar lo malo. Entonces, es propio del amor alivianar. Es propio del amor no complicar, no sobrecargar. Y esto es la dimensión total de nuestra existencia. Alguien por allí rezaba y decía, Señor, no me concedas jamás todo lo que soy capaz de soportar. Esa era su oración, Señor, no me concedas jamás todo lo que soy capaz de soportar. Decía el autor, citando a esta persona, que tenía razón, porque es cierto esto, el hombre puede soportar muchísimo más de lo que se imagina. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no es cierto?, decir por allí, esto es imposible de soportar, esta situación es terrible. Cuando llega el problema, uno descubre que puede seguir soportándolo. Y no solo eso, sino que uno puede aprender muchísimo de esas cargas, de esas situaciones, de esos sufrimientos, de esas oscuridades, de la conciencia del propio pecado, que muchas veces hace como lenta la marcha de la vida. Entonces, estar bien situado, y esto es lo propio del amor, nos hace ver, y sobre todo con las personas que están más cerca, en el matrimonio, especialmente en la familia. Yo me tengo que levantar mañana y decir, yo quiero hacer en este día eso posible y que está en mí, y hacerlo hoy, no postergarlo o pasarlo para mañana. Yo no puedo vivir, lo decíamos también hace unos días, dilatando la vida. Yo no puedo vivir pisando al prójimo en aquello que le molesta, le duele. Y acá no se trata de tener razón, También lo hemos dicho, se trata de hacer prevalecer la búsqueda de la paz. Si yo quiero paz, entonces tengo que animarme a esto, a cargar con el peso de las pobrezas ajenas, a cargar con, a veces, ese tiempo que se hace pesado en orden a aceptar la lenta maduración y transformación de las cosas. En esta extensa cuarentena que llevamos, ¿cuánta gente pensó, si esto dura 2 semanas? Hace poco hablaba con una persona y le recordaba precisamente esto, ¿no? Uno puede soportar mucho más de lo que cree, pero eso a uno no lo habilita a vivir como trasladando cargas. Hay gente que parece que se ha ejercitado en esta suerte de nada me hago cargo en la vida. Entonces vivo distribuyendo y repartiendo problemas por todos lados. Por eso es muy importante cómo empieza esta decisión tomada por los apóstoles en estos pasos que recordábamos ayer, ¿no es cierto?, frente al problema presentado, la escucha en primer lugar, la oración luego, el diálogo / discernimiento y finalmente la decisión. Es muy importante también llevar al plano de nuestra oración a veces esas palabras con las que exageramos, sobrecargamos, sobredimensionamos situaciones, temores, tristezas, llenas de adornos. Y ya nadie tiene perspectiva de nada, nadie puede encontrarse con la realidad de nada. Entonces, una linda mirada
para este día viernes, terminando la semana prácticamente, esto de no querer ser un estorbo para los demás. No sobrecargar implica también mirar nuestras propias conductas para no ser nosotros mismos pesados. Hay gente que se ha convertido en sí misma y para los demás en una verdadera tortura porque no se aguanta a sí misma. Como no tiene capacidad de aceptar lo que es y amarse, su vida es estar como vertiéndose hacia afuera como una carga para los demás. Esto es, en el fondo, hablando así como más cristianamente, ¿no? El aprender a que Dios espera que yo haga lo que pueda. Sí, pero que lo haga. Se trata de empezar a como de teñir en mis palabras, mis gestos de ternura. Ya sabemos que el verdadero amor no es aquel que se expresa por grandes gestos o por entregas heroicas o por sacrificios espectaculares que tal vez como ocasión nunca lleguen a nuestra vida, ¿no? Sino que el verdadero amor se expresa por la pequeña ternura empapada de imaginación. Yo no quiero ser un peso para nadie, pero también quiero ahorrarle, quitarle, alivianar la carga de la vida frente a tantos que no pueden, no se toleran y no se aguantan a sí mismos. Vemos el Evangelio, vamos a recordar que Jesús allí invitaba a sus discípulos precisamente a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle, por ejemplo, de que se estaba acabando el vino en una fiesta, allí en Caná. El pequeño detalle que faltaba una oveja. El pequeño detalle de aquella viuda que ofreció 2 pequeñas moneditas de cobre. El pequeño detalle de tener aceite, en el caso de aquellas vírgenes prudentes, como un repuesto para que cuando el novio se demorara, pudiera llegar y pudieran tener las lámparas encendidas. El pequeño detalle también de pedir a sus discípulos que vieran, que pudieran reconocer qué comida tenían, reconocer esos panes. El pequeño detalle de Jesús que preparó un pequeño fueguito con un pescado en la parrilla mientras esperaba a sus discípulos de madrugada. Los detalles de amor. También hemos dicho, ¿no?, que cuando uno está atento, a uno todo lo sorprende. Entonces, qué lindo ese amor que se expresa, así como lo dicen los apóstoles. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto: no imponerles más cargas que las necesarias. Yo los invito en esta pequeña reflexión del día de hoy, que en realidad es un eco de aquello que hoy mismo las palabras nos proponen, ¿no es cierto? Porque ya que de lo que se trata, así como lo dice Jesús en el Evangelio, es que nos podamos amar como Él nos amó. Jesús nos ha dicho, aprendan de mí, mi yugo es suave, mi carga ligera, a poner sobre Él el peso de nuestras cargas. No nos imaginamos a nuestro buen Señor siendo una carga o sobrecargando la vida de otros. Él nos muestra el amor justamente que está en el detalle, que es el amor simple. Estos días, el amor de amistad. Uno se preocupa y ocupa de sus amigos, intentando alivianar, hacer más agradables sus vidas. Y este es en el fondo también como el fuego último y primero de la caridad que nos mueve. Quitar esa carga que hoy, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, hay muchos que están a nuestro lado que pueden estar sintiendo con fuerza el peso de una tristeza, el no tener lo mínimo y necesario. Ayer me tocaba el timbre a la noche una persona que últimamente está viniendo 2 veces por semana para que le dé algo de comida y demás. Y anoche tocó el timbre y me asombró porque hacía 2 días le había dado una bolsa con comida y entonces ya salgo de casa directamente con la bolsa y cuando me acerco a la puerta destapo así una rendija de la puerta y le digo buenas noches. Y me dice buenas noches, padre, sí. Yo pensando que me venía a pedir algo y tenía la bolsa lista para dársela. Padre, si me necesita para algo, acá estoy. Yo puedo dar una mano en lo que sea, porque hay muchos que le están pasando mal. Por supuesto, le dije, dame esta ayuda.
les di la bolsa, llévasela para alguien que lo esté necesitando. Digo yo, qué maravilla, pero esta persona venía del otro lado de las vías, de una zona muy carenciada, con el frío de la noche, y lo hizo pensando en otros. Se acercó hasta acá para dar una mano, para alivianarle la vida a otros. Ofreció lo que tenía. Hay quien tiene tiempo que entregue el tiempo, hay quien tiene la facilidad de la palabra que consuela. Hay un gran déficit de consoladores. La gente está necesitada de ser oída, que nuestro amor pase por estoy con vos, lo decíamos, te escucho. Vamos a pedirle al Señor hoy, bajo la advocación de nuestro santo patrono aquí en la diócesis de San Isidro Labrador, ese hombre santo, casado con otra mujer santa, Santa María de la Cabeza, y ambos padres de otros santos, ¿no? Hijos, una familia de santos, una de las pocas, pero hay en familias todos santos que supieron hacer de su vida esto, porque la santidad no es otra cosa que cargar con ese yugo, esas tristezas, esas incertidumbres, esos desconciertos, el peso del pecado, el tolerar a veces justamente el ser pesado de otros para alivianar sus cargas. Seguramente algún día el Señor nos mostrará si esa es la dicha, la bendición de llegar a estar cara a cara con nuestro buen Dios en el cielo, esas cargas que fuimos capaces de ir como alivianando. A mí que me gusta subir montañas, les aseguro que cuando alguien se acerca y uno está trepando, arrastrando el peso de esa mochila y está el ofrecimiento de pasame este peso, compartamos este peso, ¡ah! ¡Qué maravilla! Entonces, en esta doble dimensión, hoy amparados, iluminados por la vida de San Isidro Labrador, nuestro santo patrono, vamos a pedirle al Señor no sobrecargar la vida de nuestros prójimos, no imponerles más de lo necesario, no pedir más de lo justo, y acaso en lo que dependa de nosotros, que siempre podemos soportar un poco más, el animarnos a hacer liviana la vida de nuestros prójimos. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.